Manuel, fui alumno de este instituto, del María de Molina, en la FP de laboratorio. Actualmente estoy terminando mis estudios de medicina en la Universidad de Salamanca y estamos aquí para debatir un poco sobre derechos humanos y en este momento, más concretamente, sobre la temática LGTB. Sí, tengo familiares que no me apoyan, por ejemplo mi padre biológico. Sí, no tuve problema nunca. Sí que es cierto que de más pequeño, también es cierto que mi época de juventud no es la misma que la vuestra, aunque sigo siendo joven. Pero bueno, de pequeño sabía que era algo que era diferente al resto y tenía la sensación de que era algo malo y que no se podía decir. Hasta que ya, pues, bueno, creces y te das cuenta de que no es tan así. También es cierto que fue prácticamente gracias a series de televisión, ahora que se dice mucho que es que se está sobreexponiendo al mundo homosexual, al resto de gente, y que parece que lo que queremos es convertir a toda la sociedad. De hecho, no hay más que salir a la calle que vemos homosexuales por todas partes. Y sí que es cierto que gracias a los referentes que se veían en la tele, porque yo de pequeño vivía en un pueblo, me di cuenta de que no, que era algo tan normal como ser hetero y que no había ningún tipo de problema. De mis compañeros de política, no. Mis compañeros de política, teniendo en cuenta el ambiente en el que estamos, que es Zamora. Obviamente creo que a nadie le es desconocido los discursos de odio que tiene algún que otro partido político, pero por ahora no está representado en este ayuntamiento. La mayor parte de las veces ignorándolos, porque a fin de cuentas lo que quiere la gente normalmente cuando hace ese tipo de actos y gestos es intentar algún tipo de confrontación. Entonces, si no se la das, normalmente por ellos mismos se agotan. Otras veces, pues un poco de la misma manera, quizás agresiva. Pero bueno, normalmente ignorando que es. ¿Cómo reaccionas ahora? Ahora, con bastante más calma que antes. Ahora soy bastante más tranquilo en esos aspectos. Quiero decir, ahora mismo estoy bastante expuesto en las redes sociales. No, vamos, en el pleno del ayuntamiento abiertamente gay solo estoy yo. Y ten en cuenta que soy el concejal de deportes. No es muy normal o no es muy habitual ver que un concejal de deportes es abiertamente gay. Al igual que no es muy normal ver que hay deportistas que son abiertamente gays. Cada vez más, pero no es lo habitual. Entonces, bueno, toda esa exposición pública, las redes sociales, supongo que los que estáis aquí las manejáis, se pueden escuchar y leer muchas cosas que a mí personalmente no me hacen daño, porque sé dónde estoy, sé a lo que me expongo, lo he vivido toda mi vida, tengo 32 años, no es nada nuevo para mí, pero hay que tener en cuenta que yo tengo amigos, tengo familia que también puede leer esas cosas, y hay veces que no es plato de buen gusto. Ya te digo que para mí me da igual, quiero decir, no tengo ningún tipo de problema. Pero cuando ya entra mi familia es cuestión diferente, porque a fin de cuentas a ellos les hace más daño de lo que me hace a mí. A mí ya te digo que es que me da igual. Pues fíjate, actividades como estas creo que son bastante interesantes, porque a las personas que estáis del otro lado os da pie a conocer una realidad más de parte de una persona que la vive constantemente, y creo que os da pie a preguntar, las dudas que tengáis les podéis exponer. Creo que es una buena manera de que realmente veáis lo que es esta realidad, que no es otra que la común realidad que vivimos en el día a día de la calle. O sea que más que cambiar, pondría, porque no hay. Pero, o las que hay son insuficientes, mejor dicho. Sí que es cierto que, por ejemplo, ahora se habla mucho de los delitos de odio, pero realmente es una ley que se aplica poco, porque para demostrar, entre comillas, legalmente que verdaderamente ha sido víctima de la violencia de odio, es bastante complicado. Bueno, como he comentado antes, mi padre biológico, recalco, porque mi padre para mí no es mi padre biológico, pero por recalcar. Mi padre biológico, de hecho me amenazó y demás, pero bueno, eso es otra historia. Y así como rechazar o como tal, no, como distanciar
distanciarse tampoco. Sí que es cierto que es bastante curioso que cuando a un amigo hetero le dices que eres gay, la respuesta habitual es yo no. Me alegro, o sea, me da igual. Entonces no es tanto el distanciarse, sino el hecho como de, no sé, ¿sabes? Como decir, me parece perfecto, a mí no me toques, que es como... Bueno, lo he comentado un poco antes, no es una cuestión, bueno, siquiera es una cuestión de asimilarlo. O sea, realmente es algo que sabes. Otra cosa es que no lo exteriorices o que no quieras hacerlo visible. Pero que yo sepa, siempre he sido gay. Es decir, no ha habido ningún momento en que me haya gustado una chica. Tampoco lo he vivido como un trauma, ojo. Sí que es cierto lo que comentaba antes, que de pequeño, bueno, quizás al no tener ese referente, pues sí que es cierto que lo vivía un poco... pues de aquella manera, ¿no? O sea, un poco complicado. Hoy en día sí que es cierto que las nuevas generaciones tenéis referentes prácticamente donde queréis, tenéis acceso a redes sociales, tenéis acceso a un montón de programas de televisión, series. Tener en cuenta que eso cuando yo tenía, ¿qué tenéis ahora? ¿13 años más o menos? ¿14? Por ahí. Cuando yo tenía esa edad, ese tipo de referentes no existían. O sea, no existía la homosexualidad en ninguna parte. O sea, estaba yo solo, conmigo mismo. Y ahora eso por suerte ha cambiado y los jóvenes y o sea, los chicos y las chicas jóvenes ahora tenéis montones de referentes y sabéis que eso es algo tan normal como el ser hetero y no lo vivís quizás con, no quiero decir la palabra trauma porque no es eso, pero quizás lo vivís de otra manera. Es quiero decir, el hecho de poder ver que es algo totalmente normal también te ayuda a ti mismo a normalizarlo y en consecuencia vivirlo de otra manera. Sé que fueron amigos, pero hace tanto tiempo que no sé a qué amigo fue el primero que se lo dije. Sé que a los que últimos se lo dije fueron a mis padres, pero sí que es cierto que el salir del armario es una cuestión que haces constantemente. Es decir, la gente per se da por hecho cuando no te conoce que eres hetero y no necesariamente tienes que serlo. De hecho, muchas veces he tenido ese tipo de discusiones con gente cuando a mí que alguien me diga cariñosamente marica no me molesta. Quiero decir, es una persona que conozco, pues yo qué sé, como tú con tus amigas probablemente y amigos, pues tengáis motes que fuera de ese ambiente suenan mal, pero cuando se dicen con cariño, pues no te sientan mal, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho lo mismo, la gente en general presume que el que tiene enfrente es hetero, y no necesariamente. Y hay veces que se escuchan ciertos comentarios que cuando tú quieres... bueno, yo no tengo ningún problema, o sea, decir, yo no voy diciendo a todo el mundo hola, soy Manuel, soy homosexual, quiero decir, no veo que sea necesario. Pero sí que es cierto que es gracioso cómo una persona homosexual, sobre todo cuando estereotípicamente no tiene esa apariencia, tiene constantemente que salir del armario. Y es muy complicado muchas veces porque... lo que te digo, o sea, cuando estás en un ambiente, digamos, un poco desconocido para ti y ves que se hacen cierto tipo de comentarios, claro, dices, hostia, es que me están atacando sin saber que soy parte de ese colectivo. Quiero decir, tú no dejas de ser heterosexual según en qué ambiente estés. O sea, la heterosexualidad forma parte de ti, igual que la homosexualidad forma parte de mí. Entonces, según el ambiente en el que estés, pues muchas veces esa parte de ti la tienes que ocultar porque hoy en día sigues sabiendo que puede ser un verdadero problema. Bueno, tanto como en algún lugar público, no directamente, pero tengo dos anécdotas que, bueno, una es más agradable que otra. Lo que he dicho antes, al estar en la vida pública, más o menos te conoce mucha gente. Y yo tuve, bueno, ¿sabéis dónde está Herreros? Esa zona de fiesta de aquí de Zamora. Bueno, pues yo me acuerdo una noche que iba caminando, yo vivo cerca de la Marina, iba caminando Santa Clara adelante y un poquito antes de llegar a Los Herreros, donde la plaza de la subdelegación, me acuerdo que hubo dos chavales jóvenes que yo iba andando tranquilo, yo iba a salir de fiesta con unos amigos y directamente, sin mediar nada, me empezaron a gritar rojo y maricón, que yo lo que respondí fue, pues vaya novedad, quiero decir. Esa fue una.
Y otra, como estaba comentando antes en el tema del deporte, que ya os he dicho que no es una cuestión muy habitual o muy común el ver a personas LGTBI relacionadas con el mundo del deporte, claro, a ver cómo os digo esto para que lo entendáis. Va a sonar un poco pedante lo que voy a decir, pero ser el concejal es ser el que manda, o sea, es el que tiene el poder, ¿vale? Entonces, esta sociedad lo vive de esa manera, es decir, respeto a quien tiene poder, al igual que respeto al que tiene dinero, que eso no hay más que verlo. Hay discursos que, por ejemplo, a un inmigrante lo tratan mejor o peor, porque, dependiendo de la cantidad de dinero con la que venga, es decir, no, la sociedad no trata igual a un inmigrante que viene huyendo de la guerra de África que a un futbolista que ha venido en las mismas características pero que ahora tiene un montón de millones en el banco y sigue siendo la misma persona, pero el trato cambia. Pues aquí con la política pasa un poco igual, ¿no? Entonces, al final la sociedad idolatra a quien tiene poder, a quien tiene dinero. Y por suerte o desgracia, pues yo tengo mi cuota de poder en esta ciudad. Y es gracioso como los típicos insultos, que he visto por aquí algún logo de un equipo de fútbol, algunos insultos que existen hacia los árbitros, jugadores y demás en el mundo del deporte, uno de los más sonados siempre es maricón. Pero es curioso que desde que estoy sentado yo con el resto de autoridades y en el palco, donde sea en los campos de fútbol o de baloncesto o demás, no se ha vuelto a escuchar lo de maricón alrededor mío. Quiero decir, es gracioso, ¿no? Porque es como, ¿por qué ahora ya ese insulto? ¿Por qué lo utilizas como insulto? Volvemos a lo de antes. A mí que me digas maricón de fiesta, en plan jocoso, en plan de ¿qué tal, colega? A mí no me importa personalmente. Pero que lo utilices como insulto sí me molesta. Porque lo estás utilizando como insulto. No sé si me explico. El poder de la palabra difiere mucho del cómo se emplea y el tono en el que se emplea. Yo siempre digo lo mismo. Entonces, sí que es cierto que desde que soy concejal, ese tipo de insulto concreto pues no se escucha. No es tanto dirigiéndose hacia mí, pero sí tiene que ver conmigo. No se puede dar un consejo general a todas las personas del colectivo y mucho menos a las personas jóvenes, porque cada uno tiene un ambiente en el que vive y se desarrolla. Es decir, por ejemplo, lo que yo he dicho antes, ¿vale? No he querido ahondar mucho, no porque sea algo personal, porque no, quiero decir, es así, esa es mi vida, ¿no? Yo, a mí, mi padre, de hecho, cuando se enteró, me amenazó bastante mal. Mi padre biológico, vuelvo a recalcar. Entonces, claro, esa fue mi realidad. A lo mejor me invento la tuya, pues tú con tus padres, tus hermanos, hermanas si los tienes, etcétera, tienes una relación súper estrecha a la que puedes salir abiertamente del armario cualquier día, que sabes que no va a pasar absolutamente nada. Pero a lo mejor la chica que tienes a tu izquierda vive una realidad totalmente contraria, ¿vale? Y a lo mejor sabe que si se lo dice a sus padres o a sus hermanos la van a rechazar abiertamente, y eso lo sabe la persona que vive en su casa porque escucha los discursos que hay en su casa, sabe lo que tiene donde vive. Es decir, yo siempre digo que probablemente una persona LGTB lo más fácil es salir con sus amigos, con su ambiente, porque son las personas con las que tú decides relacionarte. Pero a tu familia no la puedes cambiar, por lo menos no hasta que tengas una economía estable que te permita salir, digamos, de ese entorno. Entonces, claro, dar un consejo es muy complicado. O sea, un consejo general es muy complicado. Lo único que puedo decir es que todo mejora, siempre va mejor y de hecho así es. Con el tiempo cuando vas creciendo te vas dando cuenta y te vas moviendo en otros ambientes muy diferentes y de hecho el mejor ejemplo como estudiantes que tendréis de aquí dentro de unos años va a ser la propia universidad si decidís estudiar. El ambiente que vais a vivir, el ambiente universitario, es incomparable con cualquier otra circunstancia que hayáis vivido en vuestra vida. Y os lo digo por motivo doble porque yo he estudiado 2 carreras, con lo cual sé de lo que estoy hablando. Es una cuestión que os va a ayudar a crecer como personas y de verdad que todo pasa, todo mejora. Es el único consejo general que se puede dar. Buena pregunta. A ver,
Que se han puesto herramientas, se han puesto, ¿vale? Que se han puesto herramientas suficientes, y bueno, todo es mejorable, ¿vale? Obviamente no podemos comparar lo que hay ahora con lo que había antes, tanto a nivel social como no. Por ejemplo, antes de que, es que a vosotros ya os pilla con la mayoría de las cosas hechas y vividas, ¿no? Pero hasta hace unos años las personas del mismo sexo no podían casarse, ¿vale? Y antes de que existiera esa ley, cuando era simplemente un proyecto, era como que la sociedad española estaba totalmente en contra, o una gran parte de la sociedad española estaba en contra, ¿vale? Se aprobó esa ley, cierto partido político, no tengo que hacer apología política de ningún tipo, pero ciertos partidos políticos la rechazaron de pleno y de hecho la llevaron al Constitucional. Y ahora, hoy en día, prácticamente nadie se plantea el que dos personas del mismo sexo se puedan casar o no. O sea, quiero decir, es una cuestión que ya está integrada dentro de la sociedad. Y obviamente siempre va a haber personas que piensan que eso es una aberración, porque las hay, pero mayoritariamente pues, les da igual, les parece ni bien ni mal. O sea, pues vale, pues es una cuestión que está totalmente aceptada. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las leyes deben de ir antes de los cambios sociales, porque son las propias leyes las que hacen que la sociedad cambie. Y para mejor, porque no estamos hablando de otra cosa que de derechos humanos de cualquier persona. Entonces, que se pueden hacer más cosas, seguro. De hecho, me suena o me quiere sonar que, no sé si sabéis que hace poco el gobierno ha habilitado un teléfono para el suicidio, que creo que es el 024. Me suena o me quiere sonar que he leído hace poco que van a habilitar un número de teléfono para, bueno, pues para todo este tema de realidad LGTBI, que es, creo que va a ser el 027, si no me equivoco, o algo así. Entonces, bueno, siempre son herramientas que lo que pretenden es ayudar, es decir, no es otra cosa que eso. Entonces, a fin de cuentas, lo que estábamos hablando, la sociedad que vivimos ahora, que es más abierta y tolerante, a pesar de lo que pueda aparecer en televisión, no tiene nada que ver con la sociedad que había antes. Y todo esto es gracias a leyes como la que te he dicho antes, que han permitido que la sociedad evolucione y diga, pues ¿qué hay de malo? O sea, si no pasa nada. Y de hecho, como chascarrillo, yo he casado a personas homosexuales, al igual que heterosexuales, porque los concejales casamos gente. De hecho, he casado a mis padres. O sea que... No, de hecho, creo que por ley en el Estado español deberían de prohibirse, porque como ya os he dicho, aparte de terminar medicina el lunes, soy psicólogo y creo que es una verdadera aberración, tal cual, lo que se pretende hacer con ese tipo de terapias. Porque realmente, como os he dicho antes, la sexualidad es una cuestión inherente al ser humano, es una cuestión inherente a vosotros. Imaginaros que a vosotros, simplemente por el hecho de ser heterosexual, si lo que verdaderamente fuese la normalidad, ¿vale?, entre comillas, fuese ser hetero, o sea, fuese ser homosexual, ¿os parecería normal que os sometieran a terapias? ¿Y qué tipo de terapias? Simplemente por el mero hecho de ser heteros, o sea, es que no tiene sentido, no tienes nada malo. De hecho, el manual de diagnóstico clínico retiró la homosexualidad hace muchísimos años, es decir, es que ni siquiera está catalogado como enfermedad, que sí los tuvo. Con lo cual no tiene ningún tipo de sentido y son una verdadera salvajada y deberían de estar prohibidas por ley y además penadas. Bueno, lo primero que no es cuestión de preferencias, es cuestión de lo que sientes. No prefieres... puedes preferir el color verde al naranja, pero no prefieres un hombre sobre una mujer, simplemente es lo que te gusta, no hablamos de preferencias en este sentido. Y la verdad que el hecho de reconocerte y vivir, ser homosexual, pues es un poco como vosotros mismos, es decir, ¿cómo os sentís por ser heterosexuales? ¿Os sentís diferente? No, ¿verdad? Pues igual yo, quiero decir, la cuestión, o sea, el ser homosexual o no es una cuestión de cómo te sientes tú, muchas veces es cómo te sientes tú respecto del resto. Es decir, yo cuando a mis padres les dije que era gay, mis padres no tenían, o sea, mi madre no se sentía mal porque yo fuera gay, se sentía mal por lo que iba a tener que pasar por ser gay, que es diferente. Es decir, yo por ser gay no tengo ningún tipo de problema. Hay gente que sí tiene problema porque yo sea gay, pero yo verdaderamente no tengo ningún tipo de problema. El problema lo tiene la otra gente.
Bueno, como he dicho antes, mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño, creo que tenía unos 6 años o así. También entender la sociedad de aquella época, el hecho de que ahora una pareja se divorcie es lo más natural del mundo y lo más normal del mundo, es decir, casi que lo raro es que ahora no haya una pareja que se divorcie. Pero en la época de mis padres eso no era muy habitual, ¿vale? De hecho, cuando mis padres se divorciaron, mi madre se vio totalmente sola, porque no tenía prácticamente ningún tipo de apoyo familiar. Estábamos mi madre y yo. Bueno, dicho eso era cuando yo era muy pequeño y digo para que entendáis un poco, ¿no? Mis padres se divorciaron, yo con mi padre tenía contacto porque legalmente sabéis lo de la custodia compartida, tenéis que estar con vuestro padre, con vuestra madre, un tiempo determinado con cada uno, según determine la justicia, hasta que llega un punto que yo decido que yo con mi padre no quiero volver y que quiero quedarme con mi madre, que fue pues con unos 13, 14 años más o menos. A partir de ahí la relación con mi padre biológico se distancia. He de decir que en esa edad yo ya tenía otro padre porque mi madre tenía una pareja y bueno, pues con mi padre tengo poquísimo contacto, pero bueno, vivo en un pueblo al lado, con lo cual, aunque no tenga contacto, pues quiero decir, sigue habiendo pues, una relación o una conexión, llámalo como quieras, porque además obviamente pues estaban mis abuelos, etcétera, etcétera. Bien, cuando yo voy a la universidad, es cuando salgo del armario con unos 18 años con mi familia y demás, y es cuando mi padre se entera, porque si Zamora nos conocemos todos, imaginaros lo que son los pueblos. Y mi padre me llamó por teléfono y la conversación, bueno, más bien casi fue un monólogo, ¿no? Me dijo que se había enterado, que si era verdad, yo le dije que sí, y sus palabras textuales, aunque puedan sonar muy fuerte, fueron: me cago en Dios, cuando te vea te voy a matar. Literal. Entonces quiero decir literal porque es que además estaba con un amigo cuando me llamó, quiero decir que no lo escuché yo solo. Entonces, bueno, digamos que la relación con mi padre, como podéis comprobar, pues muy buena no es cordial, sobre todo porque, bueno, no dejo de tener familia por parte de mi padre, con la que mantengo más bien poco contacto, pero que están ahí. Y sobre todo desde que se murieron mis abuelos, pues porque son los con los que más relación tenía, porque son los que me habían cuidado cuando yo estaba viviendo con mi padre. Entonces, una vez muertos mis abuelos, pues la verdad que la relación se ha distanciado todavía más, si cabe, a partir de ese momento. Con lo cual, bueno, también te puedo decir una cosa, yo estoy totalmente feliz, el que tiene un problema es él. Es decir, a mí por suerte, por desgracia en la vida, la verdad es que me va muy bien y no lo necesito para nada. Con lo cual es el que se pierde el tener un hijo o el haber conocido a un hijo que, pues bueno, pues está mal presumir, porque está mal presumir, pero bueno, creo que no me ha ido mal en la vida, entonces creo que, bueno, pues podría sentirse ciertamente orgulloso o un poco orgulloso de su hijo, pero como no lo tiene, eso lo pierde, no yo.